Hola, saludos a toda la familia del ajedrez. Mi nombre es Heidi Pajer Román, maestra FIDE y máster en psicología del deporte. Y hoy vamos a estar homenajeando a esa gran figura que fue José Raúl Capablanca y vamos a ver cómo su legado también nos ayuda a reprogramar nuestras mentes. Acompáñeme. Ya comenzamos. La genialidad de José Raúl Capablanca es innegable, pero tenemos que recordar algo. Nació en el año 1888 en La Habana, Cuba, y acá era el mejor ambiente ajedrecístico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque años antes, en el año 1860, ya Paul Morphy había estado en La Habana dando una serie de simultáneas de exhibición. Pero si usted no lo sabía, en los años 1889 y 1892 se discutía el campeonato mundial entre William Steinitz y Mikhail Chigorin, y fue William Steinitz quien llamó a La Habana el dorado del ajedrez. Pero hubo algo también que impactó en la mente de un niño de 11 años que estaba también descubriendo el ajedrez competitivo, y esto fue una simultánea a ciegas que dio Pillsbury en el año 1899. Hay tres momentos que considero fundamentales en la vida ajedrecística de José Raúl Capablanca. El primero fue cuando tiene que jugar el torneo de San Sebastián en el año 1911. Y de este torneo realmente he hecho muchísimas referencias en programas anteriores. Incluso acá en el canal hay un corto que habla o que nos muestra la primera partida esta contra Osir Bernstein, que fue uno de los, vamos a decir que de los jugadores que se opuso a su participación. Y fíjense que hablo de que cuando juega ese torneo, no cuando lo gana. ¿Por qué? Porque antes de ganarlo tuvo que pasar por muchísimos obstáculos. El primero tuvo que ver, como ya decía anteriormente, con la oposición que hicieron los principales jugadores de la época, entre ellos Nisowicz y Bernstein, y fue realmente algo que él tuvo que vencer. ¿Sintió miedos José Raúl Capablanca? Pues sí, declarado por él mismo en una partida contra un excelentísimo experimentado jugador que fue Janowski. Él sintió mucho miedo, se sintió superado en todo momento por este gran jugador. ¿Y qué fue lo que pasó en la partida? Bueno, les cuento que Capablanca gana por errores propios que tuvo el mismo Janowski, pero Janowski estuvo con ventaja en todo momento. Realmente fue un torneo que llevó a Capablanca a la escena mundial. Ya los ojos estaban en la figura de José Raúl Capablanca y esto realmente fue un primer escalón muy importante en su carrera ajedrecística. Por supuesto, en el año 1927 ya los tiempos habían cambiado. Realmente Alexander Alekhine, y honor a quien honor merece, había hecho una preparación obsesiva contra José Raúl Capablanca, había aplicado todo lo que conocía, incluso la preparación psicológica, había caracterizado muy bien a José Raúl Capablanca dentro de su juego, y esto fue lo que le permitió la victoria. También por parte de Capablanca, y hay que decirlo así, hubo un exceso de confianza que realmente le jugó una mala pasada y después no pudo recuperarse de esto. El tercer momento importante en la vida ajedrecística de José Raúl Capablanca fue esa medalla de oro que alcanzó en la Olimpiada del año 1939. Medalla de oro en el primer tablero y superando, ¿a quién usted cree? A su archirrival, Alexander Alekhine. Y esto fue algo que volvió a, vamos a decir que, a renovar a José Raúl Capablanca, volvió a subirle el ánimo, porque había también tenido un torneo bastante malo que fue en Holanda, el torneo de Avro en el año 1938. Y realmente este gran resultado que tuvo, ya decía, sorpresivo, nadie esperaba que Capablanca ya con cierta edad, fíjense que estamos hablando del año 1939, tuviera este excelente resultado que volvía a decir mucho de esa perseverancia, de esa superación de obstáculos que caracterizó a Capablanca en toda su carrera. La partida que les traigo hoy es una partida muy interesante donde la posición final es un ejemplo clásico de desviación, ese tema táctico de desviación que a veces se nos da muy bien dentro de las partidas. Lo vi por primera vez en un libro de táctica de Lev Albur que es 300 posiciones básicas, y en este libro realmente a mí me impactó muchísimo ver a Capablanca, que no se caracterizaba por ese estilo táctico, ver cómo solucionaba el problema desviando a cierta pieza, no voy a adelantar mucho, desviando
a una pieza importante debido a la debilidad en la primera fila. Le cuento algo, esta partida también fue contra Ozzy Bernstein, pero no es la partida de San Sebastián 1911, es la partida de San Petersburgo en el año 1914, donde Capablanca se volvía a enfrentar a este archirrival. Y por supuesto que fue una partida magnífica. Vamos a verlo. En esta posición, Ozzy Bernstein lleva las piezas blancas y José Raúl Capablanca las piezas negras. Y como usted puede apreciar, es un gambito de dama declinado. Y en esta jugada, en la jugada número 7, se debió realizar una jugada como C6, pero se realizó B6 y se cayó en esta posición. Alfil B7, alfil A6. En estos momentos se ejecuta uno de los planes clásicos contra el fianchetto, en este caso el fianchetto dama por parte de las piezas negras. Se elimina el máximo defensor de este fianchetto y la partida continúa con C5 y ahora viene la primera imprecisión por parte de Ozzy Bernstein con este alfil por F6. En vez de alfil por F6, era mejor la jugada en roque corto, obedeciendo a uno de los principios de la apertura, que es la seguridad del rey. Realmente, si las negras hubieran continuado con H6, alfil F4 por parte de las blancas, hubiera sido lo mejor. Después de dama C8, se continúan los cambios. Y después de caballo H4 con idea de caballo F5, las blancas mantienen una ligera ventaja. En la partida, después de alfil por F6, se continúa con caballo por F6, D por C5 y B por C5 y se llega a una posición clásica de peones colgantes. Y fíjense que los peones colgantes tienen como característica que no tienen peones de apoyo en las columnas laterales. En este caso, uno de los beneficios que tiene esta posición es que las negras van a hacer mucho énfasis en el ataque por la columna B. Y como usted puede ver, y esto se ha repetido en programas anteriores, aquí también la estructura de peones va a ser protagonista de esta partida. Se continúa con el roque corto, dama B6. Naturalmente, el cambio de damas no le conviene a las piezas blancas. Después C4 y esto es parte del complemento del plan. ¿Por qué? Porque realmente esta jugada permite fijar a los peones de B2 y A2 y comenzar un ataque certero por la columna B. Se continuó con torre de F de 1, torre F de 8, caballo de 4, alfil B4 y como diría José Raúl Capablanca, el verdadero objetivo de esta jugada era cambiar en C3, pero la jugada que hizo después las piezas blancas realmente ayudaron muchísimo con este plan. Se continúa con torre de A C8, B por C4, D por C4, torre C2, alfil por C3, eliminando unos bloqueadores de este peón. Torre por C3, caballo de 5 amenazando la torre se retira para C2. Se continúa con C3, torre de D, C1, torre C5, caballo B3. La torre se retira para C6, pero acá realmente Capablanca, dicho después en una entrevista, realmente Ozzy Bernstein cae en una trampa tremenda con esta jugada. Hubo un error de cálculo fatal por parte de este gran jugador con piezas blancas. Se continuó con caballo por C3, torre por C3, se realizan los cambios y se realiza esta excelente jugada de desviación. Un tema clásico de desviación, desviación de la dama, producto a esa debilidad que se encuentra en la primera fila. Si usted no lo logra ver del todo, por supuesto, acá le sugiero que coloque un tablero y calcule las variantes completas, porque es una posición fantástica y una posición que también nos dice que José Raúl Capablanca, en este caso, también era un jugador que cuando se le planteaba una situación táctica sabía muy bien cómo resolverla. Como diría Ricardo Reti, el ajedrez fue la lengua materna de José Raúl Capablanca. Y sí, por supuesto, José Raúl Capablanca es un jugador modelo en todos los sentidos. ¿Y qué significa esto, este término de jugador modelo?
Normalmente los entrenadores recomendamos buscar un jugador modelo para estudiar una variante en específico, sobre todo en ese momento en que los ajedrecistas estamos investigando sobre nuestro repertorio de aperturas. Estos jugadores modelos nos ayudan muchísimo a comprender esas posiciones que se derivan de las aperturas que estemos jugando. Dentro de la preparación psicológica, un jugador modelo tiene que ver muchísimo con el estudio de la historia del ajedrez. Casi siempre se trata a estos jugadores modelo, hablo de José Raúl Capablanca, William Steinitz, Alexander Alekhine, bueno, los jugadores de antaño, el jugador que usted escoja, sí, a veces se da un tratamiento de leyendas como superjugadores y a veces no se ve la humanidad que existen en ellos. Y esta humanidad, cuando uno la estudia, cuando uno observa cómo superaron distintos obstáculos, nos da muchísima motivación a los ajedrecistas. Ya les decía, no son leyendas. El mismo José Raúl Capablanca le apodaban la máquina, pero era un ser humano que también tuvo muchos momentos donde tuvo que superarse a sí mismo. Y esto es algo que la historia del ajedrez nos enseña mucho. Y no nos enseña, como ya decía anteriormente, cuestiones técnicas, sino también cuestiones de superación, cuestiones de motivación que nos aportan muchísimo a nuestra carrera ajedrecística. Hay tres frases fundamentales que a mí realmente me gustan muchísimo. Siempre trato de buscarle una interpretación un poco más allá de las cuestiones técnicas del ajedrez. Y cito, nada es tan saludable como una paliza en el momento oportuno. De pocas partidas ganadas, tengo aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. Oigan, esta frase es tremenda. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de algo y acá tenemos que ser sinceros. Los ajedrecistas y todos los deportistas, a veces cuando caemos en una racha de derrotas o solamente en una derrota, sobre todo a inicios de un torneo, nos hace caer en un caos, en un bache emocional, de un bache de estados emocionales negativos que a veces no sabemos levantarnos. Y en esos momentos nos invade una serie de pensamientos pesimistas que realmente no sacan a flote esa buena preparación que es muy probable que hayamos hecho, esa confianza en nosotros que debe mantenerse estable en todo el torneo. Y esta frase realmente nos ayuda mucho a interpretar que la derrota es un aprendizaje. Y fíjense que cuando hablo de que la derrota es un aprendizaje, no es solamente decirlo, porque he realizado, en estos años de estudios, he realizado esta entrevista a muchos jugadores preguntándole lo siguiente. ¿Qué significado le das a la derrota? Y me dicen, es un aprendizaje, pero a veces lo decimos como una frase, como algo frío, pero realmente a la hora de demostrarlo no es así. Así que ya saben lo que dijo Capablanca, nada es tan saludable como una paliza en el momento oportuno. Vuelvo a repetir, de pocas partidas ganadas tengo aprendido tanto como de la mayoría de mis derrotas. Otra frase increíble que a mí realmente me gusta mucho y siempre busco una interpretación, vamos a decir que desde el punto de vista emocional, es hay que eliminar la hojarasca del tablero. Y esta frase tiene muchísimo que ver con esos principios de Capablanca dentro del mediojuego. El principio de la armonía, el principio de la simplificación, sobre todo, pero si lo analizamos desde el punto de vista emocional, hay preocupaciones que a veces no tenemos que tener cuando jugamos nuestra partida y sobre todo en nuestra vida diaria y eliminar los jarascas del tablero, las hojas secas del tablero, realmente nos permiten tomar buenas decisiones. Otra frase bastante interesante es la siguiente, un buen jugador siempre tiene suerte, pero debe ser por otra parte coherente consigo mismo. Si ha pensado en un plan correcto, debe llevarlo a cabo rigurosamente. Y esto tiene que ver muchísimo con esos planes que debemos hacer cuando ya estamos concentrados en la partida. ¿Y por qué hablo de concentración? Porque pasa muchísimo, esto va a ser parte de uno de los programas que vamos a estar viendo acá en el canal, que tiene que ver con la atención. A veces nos sucede que vemos muchos planes dentro del tablero y no sabemos cuál vamos a ejecutar. Y ahí, en ese momento, tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a focalizar la atención o a concentrar la atención en un plan correcto. Espero que este programa haya sido de su agrado, este homenaje a José Raúl Capablanca en su 135 aniversario. Espero sus comentarios. Si no se ha suscrito, suscríbase a este canal, aprende a reprogramar tu mente. Ya sabe, nos vemos en un próximo encuentro.